Voy a compartir la reflexión. Bueno, en primer momento, creo que em, ya hemos interactuado en la plataforma, en el aula virtual, ¿verdad? Ya ustedes, yo me presenté, lo voy a hacer desde acá. Mi nombre es Yeti Murillo Villarreal, voy a ser la tutora de ustedes en este curso, Fundamentos de Currículo, tercer cuatrimestre. Espero que sea un viaje, como siempre lo dije por ahí, ¿verdad? En las presentaciones, un viaje mágico donde vamos a ir poco a poco aprendiendo, el aprender a aprender. Y estoy aquí para servirles, para ayudarles, para guiarles, para orientarles, ¿verdad? Entonces, voy a proceder para una reflexioncita que les tengo, que quiero leerles. Se llama La ranita en la nata. No sé si me escuchan. ¿Me quiere confirmar, por favor? Sí se escucha, profe. Ah, ok, gracias. Buenas noches, sí se escucha, profe. Bueno, muchas gracias por confirmarme. Las voy a leer y para que ustedes lo interioricen y puedan comprender un poco lo que yo les quiero transmitir a ustedes con esta reflexión. Se las voy a leer. Dice, había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían. Era imposible nadar o flotar demasiado tiempo en una masa espesa como arenas movedizas. Al principio las dos ranitas patalearon con fuerza en la nata para llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sentían que cada momento era más difícil salir a la superficie y poder respirar. Una de ellas finalmente dijo en voz alta, no puedo más, es imposible salir de aquí. En esta materia no se puede nadar, ya que voy a morir. No veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril. Y dicho esto, dejó de patalear. Se hundió con rapidez, fue literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana más persistente o quizás más tosuda se dijo, uf, no hay manera. Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque sé que se acerca la muerte, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora. Y con esta idea siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir las ancas, de tanto agitar y patalear la nata, se convirtió en mantequilla. Sorprendida la rana dio un salto y patinando llegó al borde del recipiente. Desde allí saltó el camino y pudo regresar a casa cruando alegremente. Es como aquella poesía de alma fuerte. No te des por vencido, aún vencido. O más bien en este caso, no te des por vencido antes de ser vencido. O también no te declares perdedor antes de que llegue el momento de la evaluación final. Muy bien. Aquí les hago un poquito de hincapié, ¿verdad? En que no se den por vencidos. Vamos a seguir. No dejen el curso por ninguna circunstancia, por ahí, ¿verdad? Que apareció una situación. Ustedes tienen que seguir hasta el final y no dejar todo ahí, como quien dice, botado, ¿verdad? Entonces yo los insto, los motivo para que ustedes en este curso den la extra, ¿verdad? La milla extra o dar todo por el todo, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a este curso nuevamente. Vamos a verlo como un viaje mágico, un viaje a fundamentos de currículum, un viaje donde vamos a aprender y estoy, como les dije, para servirles y vamos entonces a iniciar con la tutoría de hoy. Vamos a compartir entonces mis queridos estudiantes,
Vamos a ver. Vamos a compartir. ¿Me pueden confirmar, por favor, si observa la... ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí profe, se sí ve, se ve profe. Ok, perfecto. Vamos entonces a iniciar. Un segundito para encender por acá. Ok. Hoy la tutoría de hoy es entonces los 3 primeros capítulos de la unidad didáctica y vamos a ver el primer capítulo, ¿verdad? Donde nos habla sobre lo que es la educación y la sociedad. Pues obviamente actualmente la educación debe responder a nuevos retos que conllevan cambios en todos los aspectos, donde se dice que la sociedad se transforma permanentemente, ¿verdad? Entonces la educación es sin duda una actividad fundamental en la vida de todo ser humano, ¿verdad? Entonces, y obviamente esos retos que le plantean a la educación ha ido variando a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, la educación debe responder a todos esos retos, ¿verdad? Que conlleva. Y recordemos que la sociedad siempre se va transformando día a día. A través de los tiempos van a ir variando, entonces ni la sociedad actual ni las personas que conviven en ella, ¿verdad? Pueden desarrollarse adecuadamente en el marco de una propuesta educativa que no se vaya orientado sin intenciones y algunas propuestas están en este mundo dinámico, en este mundo en que va cambiando y que más hoy en día em, se va transformando permanentemente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de educación y sociedad, como yo les dije a ustedes, no solo es un derecho fundamental, sino es que es un medio para mejorar la condición social, ¿verdad? Entonces, esta educación, pues, es un derecho fundamental a todos los infantes, a todas las personas tienen derecho a esa educación y es un medio donde se mejora la condición social, ¿verdad? Entonces, se ve que es un acceso de acuerdo a la educación donde eh, se asume, ¿verdad?, que esa educación permite a las personas comprenderse a sí mismas y el mundo y que el nivel de la educación que se alcance en uno de los pocos medios aceptados para obtener recursos y privilegios sociales. Obviamente debe de asumirse también que todos los infantes, como le decían, deben tener las mismas oportunidades de educación, ¿verdad? Entonces, obviamente deben de tener las mismas oportunidades de educación al margen de su sexo, religión, nacionalidad o clase social. Aquí todos las personas o los niños, los menores de edad, deben de tener esas mismas oportunidades en la educación, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de lado que la educación es un derecho fundamental para todos los infantes. También estamos con que la educación es una sociedad actual, globalizada y de la información, donde algunas situaciones concretas que se han incrementado como efectos de los procesos de globalización son las presiones demográficas, los movimientos masivos de la población, las hambrunas, la extensión de las drogas, el auge de la corrupción, la mafia y el desempleo, la pérdida de identidad y la desvalorización de la propia cultura, ¿verdad? Entonces, el mundo está enfrentándose a el reto, ¿verdad? Fundamental es el enfrentamiento a un mundo globalizado, ¿verdad? Es un proceso obviamente económico,
y sociocultural, donde la educación es uno de los sectores que se ven afectados y condicionados por la globalización. Entonces, quiere decir que la educación en la sociedad se interrelaciona, es una interconexión, ¿verdad?, entre todos los distintos aspectos de la vida social, de la vida política, la cultural. Entonces, esa es esa educación en la sociedad actual, que está totalmente globalizada. Ante el fenómeno de esta globalización, quienes tienen responsabilidad en la educación no pueden dejar de plantearse una interrogante específica, ¿verdad? ¿Puede hacer algo la educación para un mejor desarrollo de los individuos y las sociedades en el contexto de la globalización? Claro que sí. Obviamente, la educación pues viene a desarrollar en los individuos y las sociedades una mejor educación de calidad y eso es lo que se pretende, ¿verdad? La sociedad, porque recordemos, queridos estudiantes, que la educación lo que viene es a mejorar esa calidad de vida, ¿verdad? Porque en la parte social, pues estamos en un constante cambio. Hay retos, ¿verdad? Donde eh, lo específicos que deben de atender lo que es la educación, la UNESCO, donde dice que las políticas educativas deben contribuir a un mundo mejor, debe revalorizarse los aspectos éticos y culturales de la educación y la educación básica debe contextualizarse como educación a lo largo de la vida. Entonces, encontramos que uno de los retos de la UNESCO, ¿verdad? Es atender esa educación de la actualidad, esta educación de hoy que cada vez, como ustedes lo han visto, pues cada día está más dura la sociedad, entonces esas políticas pues deben contribuir a ese mundo mejor, ¿verdad? Entonces, debemos también, uno de los retos importantísimos es contribuir a superar estas tensiones básicas que están en el centro de la problemática del siglo XXI, ¿verdad? Hay mucha problemática hoy por hoy, mucha eh, situaciones que es preocupante en la sociedad en este momento. La educación, diría yo, que está un poquito complicada, ¿verdad? En los centros educativos encontramos niños, no sabemos cuál es esa situación que se da, pero decimos nosotros en los centros educativos, yo como colaboradora, ¿verdad? Un centro educativo, que son niños de cristal, porque pues están como, no se les puede visualizar, no se les puede decir absolutamente nada. Entonces es un reto, ¿verdad? Un reto que debemos atender en esa educación. ¿Cómo contextualizar una educación a lo largo de la vida? ¿Cómo podemos hacer nosotros para revalorizarse esos aspectos éticos y culturales de esa educación, ¿verdad? Porque siempre la educación lo que se tiene es que ser de calidad y a veces es un poquito difícil en un centro educativo, ¿verdad? Llámese primaria, secundaria, porque hoy por hoy, pues la sociedad exige cada día más, ¿verdad? La sociedad, estamos en una sociedad es un poquito complicada, que no podría yo explicarles a ustedes en un centro educativo cuando hay los valores, pues no están bien cimentados, no están bien fomentados, no están bien fuertes, ¿verdad? En esos estudiantes, en esos niños que uno atiende en un centro educativo. Entonces está, pues obviamente hay retos, muchos retos, ¿verdad? Donde la escuela, pues obviamente debe inculcar más el gusto, ¿verdad? Y el placer de aprender. Las docentes tienen muchos retos en un centro educativo, motivar a esos estudiantes, aprender a aprender, motivar a esos estudiantes a querer estudiar. Y de la mano viene lo que es el rol del padre de familia, ¿verdad? Porque recordemos que el padre es un ente importantísimo, ¿verdad? En un centro educativo y en la educación como tal.
aportes de la escuela como una promotora de la educación, que es lo que yo les venía pues diciendo, ¿verdad? Que en el aspecto social contribuye a la movilidad social. Obviamente, pues al tener una persona, un sujeto, una educación pues de calidad, va a contribuir a la movilidad social, va a ser una persona útil a la sociedad, ¿verdad? ¿Contribuye al desarrollo económico de la sociedad? Claro que sí, porque va a ser una persona con va a ser una persona profesional, una persona que va a estar desarrollándose en el mercado laboral, pues va a ser exactamente útil, ¿verdad? Estimula los procesos de transformación social. Entonces, si un sujeto no estudia y uno sí, pues vamos a ver la diferencia, ¿verdad? De esas em, de esas dos personas. Entonces, a la escuela como promotora de la educación, un centro educativo promueve la educación, un centro educativo contribuye a esa movilidad social, un centro educativo con la educación contribuye al desarrollo económico de esa sociedad. En un aspecto individual, propicia el desarrollo integral de los estudiantes en un centro educativo. La educación pues va a desarrollar en una forma integral a los estudiantes, porque decimos que a los estudiantes no se le enseñan solamente saberes o conceptos, sino que se le desarrolla en una forma integral. Por ahí hay algún micrófono abierto, por favor. Vamos a ver. Gracias. Les decía que la educación en el aspecto individual propicia el desarrollo integral de los estudiantes, porque nosotros no solamente formamos en lo que son saberes o conceptos o contenidos, sino que también en un desarrollo integral, un desarrollo psicológico, un desarrollo con valores, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que la educación es importantísimo. Estimula la capacidad para la autorrealización personal y propicia la identificación del alumno con su propia cultura, ¿verdad? Entonces, eso efectivamente, pues los cambios que se dan en la sociedad en el momento actual, pues requerirán variantes significativos que la escuela asuma su papel como promotora de ese proceso de socialización. Entonces, la escuela, el centro educativo como tal, es promotora de esa educación y nos va a venir a dar todas estas ventajas que para el individuo, ¿verdad? Va a ser una persona, pues, obviamente desarrollada en todo su sentido, no va a ser solamente una persona con un desarrollo de saberes, sino también con valores, y va a ser una persona que tiene que, profesional, ¿verdad? Currículo y educación. La educación plantea la educación una serie de aspiraciones y expectativas, las cuales se concretan mediante la planificación y el desarrollo de una propuesta curricular, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de un currículo, pues es una planificación que se da a nivel curricular. Ese es un desarrollo de una propuesta curricular que se da en el centro educativo. Este currículo se da macro, que es un currículo propio de un país redactado por el Ministerio de Educación. Recordemos que el Ministerio de Educación es el ente rector, ¿verdad? En que ellos son los que dan las pautas a seguir a nivel nacional y desde ahí a nivel macro o nacional va hacia el nivel meso y a nivel micro, ¿verdad? Cuando hablamos de eso es que vamos a nivel macro, es a nivel, es como una pirámide, va arriba, luego va en medio, va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Educación es a nivel macro, donde ahí se hacen todos los documentos curriculares, ¿verdad? Todo lo que son los programas, todos los que son los proyectos y que se van a lo que es a nivel meso, ¿verdad? Que es a nivel de institución y a nivel micro, que es a nivel ya del aula, perdón, meramente. Esos rasgos que los caracterizan a nivel macro, ¿verdad? Es el documento prescriptivos. Esos documentos prescriptivos, es decir, que en él se proponen objetivos
Entonces, en los documentos prescriptivos son todos aquellos programas, ¿verdad? Donde vienen los objetivos, donde vienen contenidos, otros elementos curriculares, ¿verdad? Los cuales se deben cumplir con obligatoriedad por parte de los estudiantes de ese nivel. Entonces, ahí encontramos algunas características de ese documento prescriptivos, perdón. El documento de carácter orientador, ¿verdad? Que es donde nosotros encontramos las prescripciones que ofrece este documento, son orientadores, ¿verdad? Son para la planificación y el desarrollo de la práctica pedagógica. Esto implica que los docentes lo adecúan a la realidad de su institución y sus alumnos. Entonces, vamos a ver, el macro serían todos los programas que el Ministerio de Educación lo está redactando, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de un documento de carácter orientador, es cuando ya los docentes agarran ese programa y lo adecúan a su contexto, a la realidad de la institución y de los alumnos, ¿verdad? Porque un programa, cualquiera, llámese un programa de español, un programa de ciencias, un programa de sociales, que el ministerio no sé si alguno ha estado navegando por la página del Ministerio de Educación Pública y encuentra todos los programas de todas las modalidades a nivel nacional. Y ellos obviamente es un programa a nivel nacional de todos los países, perdón, de todas las instituciones del país, de nuestro país, van a utilizar esos programas. Pero esos programas se deben contextualizar a lo que es la institución y a nivel de aula, porque recordemos que no todos los centros educativos son iguales, ¿verdad? Una zona rural es diferente a una zona urbana. Por lo tanto, la población es diferente, ¿verdad? En el sentido, no me refiero a diferente, sino que el contexto de la población, el contexto de lo que es la institución como tal es diferente, ¿verdad? A una urbana. ¿Por qué? Porque encontramos nosotros en las instituciones urbanas, en las instituciones de la ciudad, tal vez conectividad, mientras que una institución que está lejos, ¿verdad? Vamos a encontrar instituciones con dificultades de conectividad. Entonces, ahí es donde el docente tiene que agarrar ese programa o tomar ese programa y adecuarlo al contexto de la institución y de la población en que está. Entonces, ese es un documento de carácter orientador, ¿verdad? Hablamos meso, como les dije anteriormente, meso o regional, orientar los procesos curriculares en el ámbito regional, provisional o municipal. Y el micro institucional y de aula, que es el planeamiento de aula, que les expliqué anteriormente, ¿verdad? La institución elabora un plan curricular de centro con las adecuaciones necesarias de acuerdo con las características y expectativas de los alumnos. Clasificación de los contextos de currículo de acuerdo con los siguientes criterios y el currículo que enfatiza en la función social de la educación. Entonces, ya hablamos de macro, que es a nivel nacional, meso o regional, que es a nivel regional, ¿verdad? Y el micro, que es institucional y de aula, ¿verdad? Que es el planeamiento que utiliza el docente en el aula y que obviamente tiene que contextualizarlo, como les decía anteriormente, de acuerdo a las características y expectativas de los alumnos que tienen en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que los planeamientos siempre decimos que no es lo ideal que un docente compre un planeamiento que se está por ahí. ¿Por qué? Porque ese planeamiento que venden, eh, tiene que, el docente tiene que realizarlo porque tiene que adecuarlo a las expectativas de sus alumnos, porque no todos los alumnos, pues, vienen de un centro educativo igual. Entonces, hay que contextualizar esos, planeamientos, ¿verdad? Vamos con el segundo capítulo, que es operatividad de lo que es del currículo en institución educativa y en el aula, ¿verdad? Bueno, acá los elementos de currículum.
Cuando hablamos de los elementos de currículo responden a las siguientes interrogantes. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñará? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? ¿Verdad? Si ustedes lo ven en la unidad didáctica, encontramos esos elementos del currículum y que básicamente van a responder a esas interrogantes que están ahí, ¿verdad? ¿Para qué enseñar? Son los objetivos. ¿Qué enseñará? Son los contenidos. Y cómo enseñar es la metodología. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? La evaluación, ¿verdad? Entonces, en este momento, cuando nosotros estamos realizando un planeamiento o un plan o una planificación, obviamente, pues hay que tomar decisiones en ese momento, ¿verdad? Y obviamente ver a qué responde esos objetivos y esa planificación. Vamos a ver la clasificación de los elementos de currículo, que encontramos los elementos orientadores, ¿verdad? Que es las finalidades hacia las que tiene el currículo, que son los fines y objetivos de los fines y objetivos de la educación. Recordemos que hay fines de la educación y siempre los programas y todos los programas que da que redactó el Ministerio de Educación Pública, pues van a responder a estos fines y estos objetivos de la educación, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan algún fin de los objetivos de la educación costarricense, donde uno de ellos es donde dice que se forma ciudadanos amantes de la patria, conscientes de sus deberes y sus derechos, ¿verdad? Eso es uno de los fines y que deben de responder esa planificación. Entonces, em, los elementos generadores, elementos portadores de la cultura, son los actores sociales, los alumnos, docentes, padres y otros miembros de la comunidad en el contexto sociocultural. Entonces, encontramos que los generadores son aquellos portadores de la cultura. ¿Por qué? Porque son los actores sociales. ¿Quiénes son los actores sociales? Son toda la comunidad educativa, ¿verdad? De una institución. Los alumnos, los mismos docentes, son actores sociales, los padres de familia. Y cuando hablamos de otros miembros de la comunidad, podemos hablar sobre los médicos que encontramos, los pulperos, los jóvenes, los adultos mayores, los policías, todos esos son actores sociales, ¿verdad? Entonces, de ese contexto sociocultural, de ese centro educativo. Los reguladores, ¿verdad? Que son todos componentes que norman el proceso curricular de acuerdo a la política educativa, donde están los objetivos, los contenidos, los programas y los planes, y la evaluación normada por los reglamentos vigentes. Entonces, obviamente esos reguladores, esos componentes que forman el proceso curricular de acuerdo a esta política, pues están todos aquellos que encontramos nosotros en una planificación, como son los objetivos y los contenidos y la evaluación, donde está normada por algunos reglamentos como el reglamento de evaluación, ¿verdad? Donde ahí está normado todo lo que nosotros utilizamos en un centro educativo, todo lo que se viene a regular esa política educativa. Los metódicos, orientadores metódicos, son aquellos elementos que tienen relación con la ejecución del proceso curricular, como las experiencias de aprendizaje o las estrategias metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Aquí vamos a hablar sobre lo que son las experiencias de aprendizaje o todas aquellas estrategias metodológicas que vamos a utilizar en una planificación. Perdón. Los multimedios, que son aquellos componentes relativos a los recursos que se emplean en la ejecución del currículum, como es el ambiente escolar y los recursos. Entonces, cuando hablamos aquí, todo lo que es los multimedios, es el ambiente, que nosotros estamos inmersos en un centro educativo, que hayan recursos, ¿verdad?
que nosotros vamos a utilizar en una planificación, recursos para poder ejecutar las experiencias de aprendizaje y esas estrategias metodológicas. Aquí vemos el ejemplo donde dice los objetivos, los contenidos, las actividades de aprendizaje y la evaluación. Ok, cuando hablamos de los objetivos, lo que se espera alcanzar mediante la vivencia, experiencias de aprendizaje. Recordemos la pregunta, ¿verdad? De lo que arroja lo que son las preguntas del objetivo, para qué, cómo, qué voy a enseñar, cómo lo voy a hacer, etcétera. Entonces aquí el objetivo dice que es lo que se espera alcanzar mediante la vivencia, experiencias de aprendizaje. En este proceso de planificación, cuando nosotros hablamos de una planificación institucional, es cuando hablamos del planeamiento del docente, ¿verdad? Donde ese planeamiento pues tiene que llevar todas estas importantísimos estos currículos, el objetivo, el contenido, las actividades y la evaluación. Los docentes recurren a los objetivos que se prescriben en los documentos curriculares nacionales, como son los programas de estudio, que es lo que yo les venía explicando a ustedes anteriormente, que nosotros vamos a tomar esos objetivos del programa de estudio, ¿verdad? El objetivo general de ese programa de estudio, qué es lo que yo quiero alcanzar mediante las actividades de aprendizaje. Entonces, después de esos objetivos, el objetivo general que viene en el programa, pues se van a tener que los docentes redactar objetivos específicos, ¿verdad? Más específicos para ver de qué manera podemos determinar ese aprendizaje del estudiante. El contenido, pues son los conjuntos de saberes o todas las formas culturales que propone incluir tanto lo que proviene de la cultura sistematizada como de la vida cotidiana. Encontramos los conceptuales, los procedimentales. Bueno, los conceptuales son los hechos, datos y principios, y los procedimentales, las acciones, modo de actuar, y los actitudinales, saberes y comportamientos afectivos sociales. Entonces, cuando ustedes van y buscan un programa del Ministerio de Educación Pública, ustedes van a encontrar los objetivos generales y los contenidos. Entonces, ustedes de ahí es donde van a hacer esa planificación, ¿verdad? Las actividades de aprendizaje, pues se deben incluir estrategias orientadas directamente por el docente. Por eso yo les decía a ustedes que un docente no puede comprar un planeamiento. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes o toda la población o todas las ciudades o todos los centros educativos son iguales. No, hay que contextualizarlo, ¿verdad? Hay docentes, como les decía, lo compran, pero no lo contextualizan. Entonces, ahí es donde la educación pues no va a ser de calidad, jamás puede ser de calidad si están comprando un planeamiento y no lo contextualizan. ¿Por qué? Porque las estrategias que están incluyendo pues deben de ser estrategias que el docente las redacte, ¿verdad? Em, Directamente, aquí lo dice, se debe incluir estrategias orientadas directamente por el docente, ¿verdad? No debe de que otro docente, otra persona los redacte si no conoce la realidad del aula o no conoce la realidad de los estudiantes o no conoce la realidad del contexto de donde está ese centro educativo. En el libro El constructivismo es el aula y otros incluyen cuadros sobre las características que deben tener las actividades de aprendizaje. Ejemplo, que nos permitan conocer los conocimientos previos que tienen los alumnos en relación con los nuevos contenidos de aprendizaje. Cuando hablamos del constructivismo, más adelante vamos a ver un poquito de lo que son, en lo que es el constructivismo, las fuentes filosóficas del sistema educativo costarricense, ¿verdad? Donde habla el constructivismo. Entonces, aquí encontramos que las actividades de aprendizaje, según César Cole, debe ser obviamente redactadas por el docente, ¿verdad? En la evaluación encontramos la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Aquí, cuando hablamos de una evaluación, vamos a encontrar estos tres tipos de evaluación, como la diagnóstica, esa evaluación diagnóstica es un proceso, ¿verdad?, que se hace durante todo el año, durante todo el curso lectivo, la evaluación diagnóstica.
y la formativa también. La diagnóstica rescata los aprendizajes previos de los alumnos, los cuales serán de sostén para integrar nuevos aprendizajes. Entonces, un docente al inicio del curso lectivo va a hacer una evaluación diagnóstica, va a ver, antes se usaban mucho lo que eran las pruebas para hacer esa evaluación diagnóstica y no, ahora lo que nos dicen es que no vamos a ver los test o las pruebas escritas como evaluación diagnóstica no nos van a arrojar nada, ¿verdad? No vamos a ver cuál es este nivel de conocimiento que tienen los estudiantes. Entonces, la evaluación diagnóstica puede ser mediante una observación, mediante un juego. El docente observa, ¿verdad? Lo que el estudiante, qué conocimiento está aprendiendo, etcétera. Entonces, de ahí es evaluación diagnóstica. Mientras que si hacen una prueba escrita, obviamente, pues eso es memorístico y ahí no se va a arrojar, no va a medir lo que en realidad queremos nosotros esa evaluación diagnóstica que es para ver qué es lo que ese estudiante previo, ¿verdad? Conoce o tiene todos esos conocimientos o esos saberes. La evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. También la evaluación formativa es un proceso donde se puede hacer o se hace durante todo el curso lectivo, ¿verdad? Es cíclico. Aquí podemos realizar durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, obtener información tanto de los avances y logros en el proceso de construcción. Entonces, esa evaluación, nosotros durante todo el año podemos obtener información de por dónde va el estudiante, si lo logró o no lo logró, si el estudiante pudo leer con fluidez, si el estudiante pudo interpretar una comprensión de lectura, etcétera. Lo podemos nosotros realizar esa evaluación formativa, ¿verdad? Está la evaluación sumativa o acumulativa, que es donde se valora los resultados finales del proceso de construcción de aprendizaje en términos cuantitativos. Entonces, aquí esa evaluación sumativa ya viene a ser lo que son las pruebas escritas, donde son las tareas, donde son los proyectos, donde todo lo que nos da una nota y que es medible y observable, ¿verdad? En los tres tipos de evaluación es esencial la participación de los docentes y de las personas estudiantes, obviamente, ¿verdad? La diagnóstica, la formativa y la sumativa tiene que estar esa participación del docente y la persona estudiante. Encontramos la evaluación unidireccional, que es la evaluación directa que hacen los docentes en los diferentes momentos, ¿verdad? La autoevaluación, que permite al alumno asumir su responsabilidad en el proceso evaluativo mediante la evaluación de sus propios trabajos. Y la coevaluación o mutaevaluación, se trata de que unos alumnos evalúen a sus compañeros y estos lo evalúen a ellos, ¿verdad? Entonces se puede utilizar estas otras tres, que es la evaluación unidireccional, la autoevaluación y la coevaluación en la mutua coevaluación o mutua evaluación. Entonces, esa encontramos nosotros que en una planificación debemos de realizar todos estos pasos a seguir, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, el programa de estudios de ciencias de tercer ciclo de la educación general básica. Objetivos: identificar las características del movimiento y sus aplicaciones en la vida diaria para comprender con criterio científico fenómeno físico que ocurre en el entorno y en el universo. Este es un objetivo general. Si ustedes lo ven, es un objetivo amplio, ¿verdad? Estamos hablando de algo general. Contenidos, entonces aquí es el concepto que yo voy a ver, ese contenido, sistema de referencia y trayectoria de un cuerpo en movimiento. Aquí hay algunas sugerencias de estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Esas estrategias que nosotros podemos realizar es una eh, estrategia que podemos que son estrategias para poder que el estudiante aprenda o interiorice ese concepto que nosotros le vamos a enseñar.
Somos personas en relación con las demás. Se inicia con un juego, actividad lúdica para romper el hielo, promover la socialización en el grupo, identificar aspectos y beneficios de la amistad. Los estudiantes se agrupan según características afines, según sus gustos, intereses, actividades que realizan, colores de ropa u otros, con la finalidad de compartir y relacionarse. Cada cierto tiempo se les invita a cambiar el grupo. Aplicando la técnica de lluvias de ideas, alguna que se adapte más al grupo, se invita a la población estudiantil a comentar y opinar respecto a las cuestiones siguientes, ¿verdad? Con cuántas personas nos relacionamos durante la actividad, etcétera. Entonces aquí, eso es una actividad, es el paso, cómo yo voy a hacer para que ese estudiante pueda adquirir ese contenido o ese conocimiento, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces ahí son los pasos, esa estrategia, este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces son aquellas actividades lúdicas, aquellas actividades constructivistas, ¿verdad? Donde se puede iniciar con juegos, se puede iniciar con una lluvia de ideas, aplicando la lluvia de ideas, donde se invita a la población a comentar y opinar respecto a las cuestiones siguientes, etcétera, ¿verdad? También puede ser otra actividad que en grupos se realiza una dramatización o sociodrama en la que se respetan y valoran las diferencias y disfrutan las relaciones de amistad entre adolescentes. Entonces aquí encontramos algunas estrategias para poder cumplir con esa planificación. Estrategia de evaluación, como les decía a ustedes, pues se utilizan instrumentos como escalas, registros de desempeños y otros. La o el docente valora los aportes del estudiantado acerca de la temática trasladada, referida al fomento de la convivencia y el sentido de la pertenencia, ¿verdad? Mediante la utilización de un instrumento elaborado por el docente se evalúan los aprendizajes alcanzados por las y los estudiantes en relación con los derechos y deberes individuales. Entonces acá encontramos nosotros que una estrategia de evaluación es donde vamos a utilizar esa evaluación por medio de algunos instrumentos, como un registro de desempeños, como un registro anecdótico, una lista de cotejo. Hay algunos instrumentos que nos van a arrojar, pues obviamente, ese desempeño del estudiante, si está logrando o no está logrando lo que yo quiero enseñarle, ¿verdad? Entonces tienen que ser obviamente elaborados por la docente y ahí se van a evaluar los aprendizajes que los estudiantes alcanzaron o no, ¿verdad? Esas son las estrategias de evaluación. Eso es para observar si ese estudiante lo logró o no lo logró. Encontramos los elementos multimedios, ambiente escolar y los recursos que se emplean para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Los diversos materiales se podrían agrupar como sigue: soporte papel, técnicas blandas, audiovisuales y medios de comunicación, sistemas informáticos. Entonces nosotros los recursos, recordemos que nosotros el ambiente escolar, si nosotros estamos trabajando en un centro educativo donde es rural, nosotros podemos hacer uso de esos recursos del ambiente, donde el estudiante va a observar todo lo que es la fauna, la flora. Ahí podemos nosotros, un contenido como las partes de la planta y que el estudiante observe, que el estudiante toque, etcétera. Esos son recursos que nosotros podemos utilizar, el ambiente escolar. Pero también encontramos diversos materiales que obviamente son recursos que podemos dar uso para un mejor aprendizaje, que es el papel, ¿verdad? Que son todos los audiovisuales y medios de comunicación, todos los sistemas informáticos, ahora con los TICs, ¿verdad? Que encontramos nosotros que ahora es el auge en un centro educativo. También hay muchos convenios para poder enseñar el inglés. Todos esos son recursos que nosotros podemos ayudarnos para ese aprendizaje y ese aprendizaje del estudiante que sea de calidad, ¿verdad? Entonces, pero nosotros a veces minimizamos nuestra labor y yo siempre digo, queridos estudiantes, que nosotros tenemos que tener vocación, ¿verdad? Tener vocación para poder, pues obviamente, enseñar
a estos infantes, para que tengan una buena calidad de educación, ¿verdad? Aquí vamos con las fuentes de currículo, que es el contexto, alumno y las áreas del saber. Cuando encontramos el contexto, hablamos del contexto sociocultural, encontramos que a nivel, obviamente, macro o a nivel meso y a nivel micro, que es lo que yo les decía a ustedes, ¿verdad? Que encontramos ese contexto de lo que es de la sociedad de la educación, ¿verdad? Que encontramos que nosotros, la sociedad pues demanda una gran saberes, ¿verdad? Sociales, patrimonios cultural, el perfil de actitudes, espera entonces lo que es el sistema educativo costarricense. Obviamente es una gran demanda, ¿verdad? Sobre el contexto sociocultural. Entonces aquí a nivel micro, como ya les decía a ustedes, el nivel micro regional o institucional, ¿verdad? Y a nivel de aula. Ese es el contexto de las fuentes de currículo y su contexto. Otro fuente de currículo es el alumno. El alumno, pues, es como fuente curricular, prevé lo que los elementos de la cultura que se derivan de la convivencia con su familia y con su entorno comunal inmediato, ¿verdad? Entonces, es esencial la interacción y la convivencia en el aula, donde cada alumno aporta su propia cultura. El alumno a la hora que comparte con sus compañeros, ¿verdad? Entonces ellos asumen su rol de fuente del currículum. El alumno es, yo siempre les digo a mis colaboradores, bueno, el alumno es el principal. Yo digo que es como la materia prima, ¿verdad? Es el cliente fundamental, el alumno, porque nosotros, bueno, yo he visto en las presentaciones de ustedes que la mayoría está estudiando, perdón, preescolar, primero y segundo ciclo. Por ahí vi que había alguien que estaba estudiando bibliotecología, etcétera, ¿verdad? Entonces, independientemente si están en educación, cuál carrera están llevando ustedes, siempre hay que hacerlo con vocación, ¿verdad? Y el alumno es el principal cliente y que se le debe de dar una gran ayuda, a una gran soporte, ¿verdad? Para que saquemos un sujeto de calidad, que vaya a ir útil a la sociedad, que es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ese cliente que es el alumno tiene que ir de una forma integral, con saberes y con los valores bien, bien fuertes, ¿verdad? Las áreas del saber en los niveles macro, meso y micro, ¿verdad? Que pues es una cultura sistematizada, donde los saberes son todos en el plan de estudio nacional, son todo lo que nosotros le vamos a enseñar a esos estudiantes, lo que son los conceptos, los que son todas contenidos, ¿verdad? Que viene en el currículum. Fundamentos de currículum, el acercamiento a las fuentes curriculares se realiza con el sustento que proveen alguna ciencia como son la psicología, lo que son la sociología, la antropología y la filosofía. Vamos a ver en un poquito conceptos de lo que son la psicología, que permite conocer al alumno en sus características individuales, ¿verdad? Cuando hablamos de la psicología, pues hablamos obviamente de aquellas características observables de los alumnos, esas características que tiene cada uno en sí. La sociología puede sustentarse en la selección del contenido, cultura, tanto sistematizado como cotidiano. La antropología, todos los comportamientos del individuo debe comprenderse y valorarse de acuerdo con el grupo sociocultural a que pertenece. Y la filosofía, visualizar los fines y objetivos de la educación, ¿verdad? El tipo de hombre que desea lograr, como yo les dije a ustedes antes sobre un fin, el ejemplo de un fin, ¿verdad? Un fin de la educación del sistema educativo costarricense.
Vamos por el capítulo 3. No sé si voy por aquí para que... por ahí tiene la manita levantada, creo que Daily. Perdón que no la había visto porque estaba muy concentrada, Daily. Profe, buenas noches, no se Buenas preocupe. noches. Bueno, primero que nada saludar a los compañeros, esperando que estén muy bien. No, simplemente es que yo me acabo de integrar porque estaba trabajando y hasta ahorita llegué. Lo poco que he podido escuchar, muchas gracias porque nosotros en este momento estamos estudiando para ser docentes y tenemos que tener el Sí, enfoque claro de cuál es el objetivo, pero por el momento somos estudiantes y tener un sí. tutor que piense en nosotros como prioridad realmente nos anima a tener ya el apoyo que realmente quisiéramos tener en toda la carrera y en todas las materias. Entonces eso lo motiva a uno increíblemente a trabajar mejor y hacer las cosas mejor. Y muchas gracias y buenas noches. Gracias, Daily, por las palabras. Ese es el objetivo de la universidad, de darles a ustedes este aporte, ¿verdad? Y ya ustedes saben que yo estoy acá como tutora para lo que ustedes necesiten. Ahora, bueno, más adelante, cuando termine ya el tercer capítulo, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que concierne lo que es este curso, ¿verdad? Como tal. Ustedes saben que yo estoy aquí para servirles y que vamos para adelante. No vamos como Muchísimas la gracias. reflexión, como dice la reflexión, y ahora se las paso por el chat, ¿verdad? En la reflexión dice, no hay que seguir para adelante, no hay que desanimarse. A veces encontramos algunas dificultades, pero la idea es no desistir, no Muchas desistir, ¿verdad? gracias. Y una pregunta, la tutoría está quedando grabada para poder ver los Sí, 40 minutos que me perdí. Muchas sí, gracias. sí, sí, claro que sí. Está grabada y luego cuando termine lo que es la tutoría, yo luego cuelgo ahí para que ustedes puedan entrar y vuelvan a escuchar lo que es la tutoría, la reflexión para que te motive, Daily más todavía. De acuerdo, muchas gracias. Vamos entonces a continuar con el tercer capítulo, ¿verdad? A ver. Los tipos de currículo, enfoques y modelos curriculares, ¿verdad? Encontramos estos tipos de currículo, generadores de la práctica pedagógica. Encontramos, mis queridos estudiantes, el currículo explícito, ¿verdad? Que ese currículo explícito es un currículo que está, como la palabra lo dice, explícito, ¿verdad? Que ustedes lo pueden observar, que ustedes pueden em, es el documento escrito como tal que establece el enfoque, las estrategias pedagógicas, sus objetivos, contenidos, todo lo que ustedes, la propuesta oficial que orienta la práctica pedagógica en los diversos niveles del sistema educativo, ¿verdad? Está construido por especialistas del Ministerio de Educación, orientan a la práctica pedagógica, delimita lo que el alumno debe aprender. Entonces, en ese currículo explícito es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros tenemos, que son todos lo que son los objetivos, ¿verdad? Es la propuesta curricular oficial que orienta la práctica pedagógica, que es el ministerio, la que pues obviamente va a darnos a nosotros esa pauta, ¿verdad? Y va a orientar a esa práctica pedagógica y pues nos va a decir qué es lo que quiere el ministerio que el alumno aprenda, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, en esos programas, ahí están, ese es el currículo explícito, ¿verdad? El que ustedes lo pueden ver, pueden observar. Y la vivencia cotidiana en la institución, el currículo oculto, te encontramos dos, ay, perdón, que se me metió esto aquí, perdón, disculpe. El currículo oculto es la vivencia cotidiana en la institución. ¿Qué pasa? La vivencia cotidiana en la institución educativa en general y en el aula en particular,
conlleva una serie de interacciones entre el docente y los alumnos, entre ellos en las cuales surge este currículo oculto. Bueno, no está escrito en ese currículo. Se desarrolla de una forma paralela al currículo oficial. Integra un conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguaje y símbolos que se manifiestan en la institución. Entonces nosotros podemos ver que el currículo oculto es aquello donde se define como el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes, símbolos que se manifiestan en lo que es la estructura y el funcionamiento de una institución, ¿verdad? Entonces, ese currículo oculto, pues es el proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas institucionales no explícitas, ¿verdad? Entonces, ya sabemos la diferencia entonces entre el currículo oculto y el currículo explícito. El currículo oculto son todos aquellos que el gobierno, ¿verdad? Oficialmente nos da, donde están los objetivos, y el oculto es el que no está escrito, que se desarrolla de forma paralela al currículo oficial, ¿verdad? Esa es la diferencia entre esos dos currículos. Entonces, está formado por todos aquellos conocimientos y valores que se imparten en la escuela, el currículo oculto. El currículo emergente, al interactuar los estudiantes con los docentes y sus pares, aporta la carga cultural que les caracteriza y provocan el surgimiento de una serie de experiencias improvistas y no planificadas en la propuesta del currículo. Características, ¿verdad? Surge de intereses espontáneos de los alumnos, surge la cotidianidad del aula, posibilita crear una propuesta curricular flexible. Ese es el currículo emergente, ¿verdad? Donde al interactuar estudiantes y docentes y todos los pares, ¿verdad? Lo que es la comunidad educativa, pues va a aportar esa carga cultural, ¿verdad? A lo que es lo que se quiere. El enfoque curricular, énfasis teórico que se adopta en un sistema educativo, una institución educativa, un proyecto educativo para caracterizar y organizar los elementos que integran su oferta curricular. Entonces, ese es el enfoque curricular, es donde encontramos el enfoque humanista, el enfoque racionalista y el enfoque humanista. El enfoque humanista se centra en individuo, busca el desarrollo integral del alumno y sus características están en que enfaticen el proceso de enseñanza-aprendizaje, se propicia la comprensión cultural y se respetan las diferencias individuales. Aquí la palabra lo dice, enfoque humanista, ¿verdad? Donde se está centrando en el sujeto o el individuo, que lo que se busca es el desarrollo integral de la alumno. Cuando les decía yo anteriormente, creo que fue en el capítulo 1, ¿verdad? Que no solamente es enfocarse en darle a los estudiantes solamente conceptos, ¿verdad? Solamente saberes, no, es que también ese enfoque humanista, que son los enfoques curriculares del sistema educativo costarricense, es buscar de una forma integral, ¿verdad? Es esta integral del alumno, que también es en valores. Se respetan obviamente las diferencias individuales de cada estudiante. El enfoque academicista se concentra en el desarrollo intelectual del estudiante sobre sus dimensiones, ¿verdad? Este enfoque academicista, que también por ahí encontramos en la unidad didáctica, todo lo que concierne a este enfoque, ¿verdad? Obviamente es el que desarrolla de una forma intelectual o un desarrollo prácticamente, vamos a ver, memorístico, diría yo, ¿verdad? El uso de la razón, vea que lo dice, que una de las características del uso de la razón es el fundamento primordial de este enfoque. Aprendizaje de contenidos, de conceptos, hipótesis, teorías, leyes, etcétera, ¿verdad? Y los contenidos son lo nuclear y básico de la enseñanza. Entonces, ese enfoque academicista, pues, es prácticamente que donde el estudiante aprende todo, ¿verdad? Es un aprendizaje de contenidos y conceptos, ¿verdad? Este es el enfoque academicista.
El enfoque tecnológico, que pues obviamente, como lo dice el nombre de este enfoque, ¿verdad? Tecnológico, es identificado con diferentes nombres conductual, nacional, positivista y eficientista. Se centra en el desarrollo de las tecnologías o de los TICs y se organiza la enseñanza y la evaluación en torno a los objetivos específicos y concretos. Se enfatiza aspectos operativos y técnicos del rol profesional y se propone aplicar la tecnología para lograr la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy por hoy, recordemos que la sociedad es cambiante, como decían, alguien por ahí tiene el micrófono encendido para ver si me lo pueden apagar, por favor. Entonces, como les venía diciendo, se propone aplicar la tecnología para lograr la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, encontramos nosotros una sociedad cambiante, una sociedad donde está en constante cambio y nosotros, la educación también tiene que estar en constante cambio con la tecnología. Nosotros podemos implementar en la educación todo lo que son los TICs, programas de software, de hardware, podemos enseñarles a ellos todo con programas, ¿verdad? Y recuerden que los estudiantes saben más que uno, ¿verdad? Todo lo que es la tecnología. El centro educativo donde yo trabajo, pues ese centro educativo tiene un convenio con Estados Unidos para poder enseñarles a ellos las matemáticas por medio de un programa, ¿verdad? Se les enseña el ABC inglés por medio de un programa con computadoras. Entonces, nosotros todos estamos en un constante cambio. Vienen las estrategias STEAM, ¿verdad? Que esas estrategias, esa metodología, encontramos nosotros lo que es la metodología STEAM, pues una de las funciones o el objetivo primordial es preparar a esos estudiantes para un futuro, porque recordemos que nosotros hace muchos años, cuando nosotros estábamos, bueno, en el caso de todos ustedes, me imagino que no los conozco solo por las presentaciones, que son jóvenes, son muy jóvenes, ¿verdad? Pero en mi caso, que hace muchos años yo estuve en primaria, nadie se podría imaginar que iba a existir el Internet, que iba a existir toda esta gama o esta diversidad de programas donde nosotros podemos aprender, ¿verdad? Donde en ese momento lo que es los trabajos que existían en ese momento, jamás se podía imaginar que iban a haber ingenieros en informática, programadores, todo eso, porque no existía el Internet, ¿verdad? Entonces, en unos 10 años vamos a encontrar algunos trabajos que no existían o que no existen. Entonces, esa metodología STEAM va a estar, está enfocada a preparar a los estudiantes y más que todas las mujeres, ¿verdad? A que se preparen para esos trabajos que en este momento no existen, con la tecnología. Recordemos que ahora está de una gran, un boom, digo yo, ¿verdad? Lo que es la inteligencia artificial, donde antes ni siquiera se escuchaba de eso. Entonces nosotros tenemos que estar preparando a los estudiantes en ese constante cambio de lo que es la sociedad, de lo que es el mundo globalizado, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, por eso es que este enfoque tecnológico, ¿verdad? Se propone aplicar la tecnología para lograr la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos estar formando estudiantes con métodos de hace muchos años, métodos, lo que son estos métodos que eran memorísticos, que todo el docente daba todo tradicional, ¿verdad? No. Aquí tenemos que enfocarnos en lo que es estudiantes que aprendan, ese aprender a aprender, que construyan sus propios conocimientos, ¿verdad? Aquí es lo que le vengo diciendo sobre el enfoque constructivista, ¿verdad? Que es el proceso de enseñanza dinámico, participativo, interactivo. El alumno es el único sujeto responsable de construir su propio aprendizaje o su propio conocimiento. ¿Cómo ellos van a construir su propio conocimiento, su propio aprendizaje? Bueno, entonces es donde viene el rol del docente. El docente tiene que no darle todos los conceptos o todo en el aula. Ahora, hoy por hoy,
los docentes tienen que desaprender, ¿verdad? Porque están acostumbrados a la metodología de hace muchos años, que era una tradicional, que simplemente se les daba el concepto al estudiante. Ahora no. Ahora es que el sujeto tiene que ser responsable de su propio aprendizaje. El estudiante tiene que construir su propio conocimiento. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, el docente debe de dar guías, orientaciones para que ese estudiante pueda construirlo. ¿Cómo lo va a construir? Bueno, ustedes en una planificación como futuros docentes, ustedes van a construir actividades o estrategias metodológicas que el estudiante construya, ¿verdad? No es que le vamos a dar solo fichas, porque eso es lo que yo digo con algunos docentes, que solamente fichas y fichas y fichas, y se les dan el concepto a ellos mediante fichas. Primero, que no estamos aportando en lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Con las hojas, y después de que estamos dándole todo al estudiante, y no es eso, ¿verdad? Entonces, por eso una de las características de ese enfoque constructivista es que el estudiante aprende de manera significativa. El estudiante, cuando construye su propio conocimiento, ese aprendizaje va a durar toda la vida. En algún momento ustedes, cuando estuvieron en el colegio, ¿ustedes recuerdan a algún docente, algún profesor o alguna maestra de alguna actividad que hicieron y que todavía lo recuerdan? Eso es un aprendizaje significativo, que sea para la vida, que toda la vida ustedes recuerden ese momento donde estaban aprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes, ya sea por un experimento, ya sea por alguna actividad lúdica, ya sea de que el docente mediante juegos les enseñó a ustedes un contenido, entonces ustedes lo construyeron, ese conocimiento o ese aprendizaje, entonces ustedes todavía lo recuerdan, ¿verdad? Y lo recordarán toda la vida. Entonces, eso es un aprendizaje significativo, ¿verdad? La acción grupal, cooperativa y solidaria dinamiza los procesos de creación de conocimiento y fomenta la calidad del aprendizaje. Si el estudiante construye su propio conocimiento, su propio aprendizaje, pues va a ser un aprendizaje de calidad, ¿verdad? Porque el docente que enseña solo con fichas y le da todo el concepto al estudiante, entonces ahí no va a ser una calidad, un aprendizaje de calidad, ¿verdad? Entonces, el docente es un guía, es un orientador, no es el que le va a dar todo el conocimiento al estudiante, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre digo, el docente debe desaprender y aprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe de quitarse, yo digo, ese chip de que es una docente tradicional, ¿verdad? Que enseña magistral. No, ahora el estudiante tiene que construir, hacer, es hacer, aprender, aprender, ¿verdad? El proceso de construcción del conocimiento se basa en la acción sobre la realidad que realiza el sujeto que conoce, ¿verdad? Enfoque curricular socioconstruccionista enfatiza la dimensión social del currículo. Características: enfatiza los vínculos existentes entre la institución educativa y el desarrollo social. El docente es promotor y animador de los procesos sociales y los contenidos no se definen previamente en su totalidad. Entonces aquí viene todo lo que es la parte social, ¿verdad? De lo que es el centro educativo. Estamos hablando de ese vínculo que tiene la institución con la comunidad, ¿verdad? Entonces es un enfoque curricular socioconstruccionista. Enfoque por competencia: se adopta una estructura modular, desarrolla un enfoque integrador respecto a todas sus dimensiones, se tiende a la integración de capacidades de contenido, de teoría y de práctica de actividades y evaluación, ¿verdad? Entonces aquí el docente adopta una estructura modular y aquí se va a que el sujeto o la persona estudiante integra todas las capacidades de contenidos y teoría y de práctica, ¿verdad? Todo en lo que es por competencias. Enfoque crítico social y la tendencia problematizadora, ¿verdad? Adquiere un papel clave en las propuestas curriculares actuales que pretenden estimular en el alumno su criticidad. Sus características integran los valores de la sociedad y a la vez lucha por la transformación del contexto social.
define principios ecológicos y contextuales. Da importancia al currículo oculto. Recordemos qué significa el currículo oculto. Bueno, aquel donde no está escrito, ¿verdad? Como los valores, etcétera. Entonces, ese es el currículo oculto. Modelos de planificación curricular. En el nivel nacional se desarrolla un proceso global de planificación de esa oferta, el cual se sustenta en un determinado modelo curricular. Encontramos tipos de modelos curriculares, que es el modelo clásico, el tecnológico, los alternativos y los modelos constructivistas. El modelo curricular distingue la educación costarricense, el para qué de la educación y qué son una responsabilidad de la sociedad por medio del Estado. Entonces encontramos que el modelo curricular es el que va a distinguir o va a diferenciar lo que es la educación costarricense. ¿Para qué de la educación? ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene la educación como tal? Y obviamente es una responsabilidad de la sociedad por medio del Estado. En cuanto a las fuentes filosóficas, como yo les venía diciendo anteriormente, el humanista, racionalista y el constructivista, ¿verdad? Que antes, pues, yo les expliqué un poquito sobre el humanismo y sobre el constructivismo. Estos aportes concretos de la política educativa hacia el siglo XXI al proceso curricular, de escogerse y el análisis de un tipo de currículo, la selección de una o varios enfoques y el diseño de un modelo a realizar en el marco de la política curricular, educación vigente, perdón, que es que esto no me deja ver, en un segundito, de la política educativa vigente. Entonces, en cuanto a las fuentes filosóficas, está la humanista en búsqueda de la plena realización del ser humano, la vivencia de valores, importantísimo los valores hoy en día, mis queridos estudiantes, porque encontramos nosotros en nuestros centros educativos estudiantes con muchas, yo diría, hay muy pocos valores, ¿verdad? El respeto. Se ven por las noticias, un estudiante agredió a otro, los padres de familia, etcétera, etcétera. Entonces encontramos nosotros que estamos buscando esa plena realización del ser humano, esa vivencia de valores, el respeto, el trabajo en equipo, la solidaridad, la convivencia, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de muchos valores que en las instituciones, pues obviamente eso es lo que se pretende y con la planificación, donde nosotros no solamente tenemos que enseñarles a los estudiantes conceptos y saberes, sino también esa parte de valores. Aunque a veces decimos que en los centros, bueno, siempre conversamos nosotros, decimos, bueno, es que en las casas es donde se debe de tener esa vivencia de valores o enseñarles a los estudiantes. Bueno, a veces pienso yo, si en la casa no lo hacen, pues qué gran tarea tiene el centro educativo, ¿verdad? Y los docentes, toda la comunidad educativa, para poder que los estudiantes vivencien esos valores y ayudarles a esa búsqueda de la plena realización como ser humano. Los racionalistas reconocen que el ser humano está dotado de una capacidad racional, capta objetivamente la realidad, construye y perfecciona los saberes y hace posible el progreso humano y el entendimiento entre las personas. Constructivista, parte de la situación cognitiva del alumno, de su individualidad, de sus intereses e idiosincrasia, reconoce la cultura específica del alumno, sus estructuras de conocimiento y emprende la acción formativa del alumno. Características, ¿verdad? En el alumno es buscar el desarrollo del individuo, concebir a la persona humana como un ser con potencialidad para alcanzar su perfección y para desarrollarse armónicamente en interacción con el ambiente, en lo cognitivo, en lo socioafectivo y lo psicomotor. Encontramos nosotros que esa persona estudiante, lo que se quiere es que alcance, ¿verdad? De una forma cognitiva, no solamente el conocimiento, sino también la parte socioafectiva y también la parte psicomotora. Visualizar a la persona humana como constructora permanente del bien común. El docente. El docente para mí es la persona más importante de esa gestión, ¿verdad? A nivel del aula.
El educador debe ser facilitador, colaborador y orientador de ese aprendizaje educativo. Esa mediación pedagógica del educador debe estar centrada en la actividad del educando como constructor de su propio aprendizaje, que es lo que les venía diciendo yo a ustedes. El docente debe ser guía, un orientador de que ese estudiante sea constructor, construya su propio aprendizaje, su propio conocimiento, ¿verdad? Y para que él, pues obviamente al construir su propio conocimiento, pues todo va a ser para la vida, lo va a recordar toda la vida, ¿verdad? La evaluación de los aprendizajes debe reflejar la coherencia en el qué, el cómo y el para qué, ¿verdad? Que ya lo hablamos anteriormente. La evaluación debe atender tanto el proceso como el producto. Encontramos entonces que la evaluación, ya antes les expliqué un poquito, ¿verdad? Los tipos de la evaluación, todo lo que concierne la evaluación formativa, diagnóstica, sumativa. Y pues ahí lo que vamos nosotros es atender el proceso como el producto. ¿Qué logramos, ¿verdad? De toda esa planificación. Los recursos didácticos, los textos y otros recursos didácticos deben de manera explícita responder a un enfoque que destaque los contenidos que de las disciplinas, ¿verdad? Deben tener explícita una riqueza conceptual y práctica conducente, el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, el cómo. Deben estimular el desarrollo de las actitudes, rasgos de personalidad, el valor es el para qué, ¿verdad? Es una relación con la oferta educativa y curricular. El proceso educativo de calidad debe ser congruente con los fines de la educación. Entonces, cuando nosotros hablamos de una planificación o un planeamiento como tal, o ese proceso educativo que debe de ser de calidad porque debe ser congruente con los fines de la educación, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera esos fines de la educación en la planificación? ¿O qué es lo que espera ese planeamiento, esa planificación al final de ese proceso educativo que van a tener estos infantes o adolescentes? El diseño y la programación debe evidenciar el enfoque participativo y promover la contextualización curricular regional. La oferta educativa estimula una actitud democrática, participativa, congestionaria y autogestionaria, ¿verdad? Entonces, esa oferta educativa pues debe ser obviamente en un centro educativo donde va a estimular una actitud democrática y participativa, donde los estudiantes participen, toda la comunidad educativa, no solamente los estudiantes, sino en todas las actividades que el centro educativo tiene, ¿verdad? Encontramos todo lo que es el FEA, lo que es la feria científica, todas las actividades del mes patrio, todas estas actividades, pues se estimula esa actitud democrática y participativa en lo que es un centro educativo, ¿verdad? Pero para eso, pues obviamente tiene que haber un gran compromiso de todos para que sea obviamente de calidad. Bueno, aquí em, ya termino con lo que es, vamos a ver, con lo que es los primero y segundo y tercer capítulo. Voy a continuar un poquito con lo que es em, la orientación académica que ustedes em, está en la plataforma, en el aula virtual, en la plataforma de Moodle, ¿verdad? Donde se encuentra ahí todos la orientación académica y todos los pasos a seguir en el curso. Vamos a ver. Vamos a ver.
Vamos a ver que no puedo lograr y no sé si lo ven, me confirman, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Vean, aquí está lo que es la orientación académica, ¿verdad? Ustedes tienen que navegar para aquellos que son nuevos, que no es el primer curso que llevan, tienen que navegar ahí en, en el aula virtual, perdón, en el aula virtual, ir navegando, ir lo que es ver todos los trabajos que están ahí, lo que se va a evaluar, la orientación académica. Yo les recomiendo lean todo, ¿verdad? Conforme vamos avanzando en el curso, ustedes tienen que ir leyendo, tienen que ser muy bien muy buenos lectores, ¿verdad? Para que podamos salir adelante con el curso. Vamos las orientaciones académicas, por ahí se les puso a ustedes unos avisos, ¿verdad? Em, no sé si ustedes lo observaron, lo vieron, pero para que ustedes tengan conocimiento, el director de cátedra, ahí les puso un aviso y se los puso en lo que es una etiqueta. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento, yo voy a explicarles un poquito, a leerles un poquito, ¿verdad? Sobre lo que es la tarea 1 que viene del 9 al 15 de octubre de 2023, que ya casi, ¿verdad? Porque septiembre pues ya casi termina y algunas recomendaciones que les puedo dar yo a ustedes a la hora de hacer la tarea de subirla, por favor, no dejen hasta el último minuto para subir la tarea, porque pueden, si ustedes tienen problemas de conectividad o tienen alguna situación y no la pueden subir, lamentablemente no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque las instrucciones son muy claras en lo que son las orientaciones académicas. Ustedes tienen que leer toda la orientación académica, ustedes tienen que leer todos los documentos que se encuentran en la plataforma para que ustedes puedan hacerlo de la mejor manera y que sea un curso de calidad, porque eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Que ustedes aprendan bastante, pero para eso tenemos que leer, ser disciplinados, no dejar para último todas estas, todos los trabajos, porque aquí está todo, ¿verdad? De la fecha de entrega, la fecha límite, el lugar de entrega, etcétera, etcétera. Otra recomendación, mis queridos estudiantes, es, por favor, tienen que pasar el documento que ustedes hacen en Word, pasarlo a PDF, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito acá sobre la primera tarea, como les digo, que está del 9 al 15 de octubre. Entonces encontramos en las instrucciones generales, ¿verdad? Que el desarrollo de la presente tarea debe utilizar como fundamento teórico el contenido de los capítulos 1, 2 y 3 de la unidad didáctica de la asignatura. Entonces, la tarea es individual, obviamente, ¿verdad? Debe presentarse de manera virtual, no puede ser en otro medio, ¿verdad? Porque a veces, como les digo, se les dificulta subirla, entonces ustedes piensan que yo tengo que recibírselas por medio de correo, no, porque para eso está la plataforma, ¿verdad? Entonces, por eso tienen que manejar muy bien el tiempo para que ustedes no puedan, que no tengan ninguna dificultad y que todo marche bien, ¿verdad? Entonces, encontramos acá, dice que se debe, perdón, es que me está acá, denme un segundito. Se debe utilizar letra Arial tamaño 11, la tarea debe ser entregada en la plataforma EducaU en formato PDF.
No se aceptan envíos de tareas por medio de correo electrónico, que es lo que les decía. La tarea debe tener una portada que incluye el nombre de la universidad, vicerrectoría académica, escuela a la que pertenece, nombre de la asignatura, nombre de la tarea, etcétera, ¿verdad? En caso de dudas o consultas en la relación con los contenidos de la unidad didáctica, realícelos en el foro de consultas. Ahí está donde dice foro de consultas. Mis queridos estudiantes, hagan todas las consultas, no tengan miedo, yo con mucho gusto, yo siempre estoy ahí, de mi horario para atenderles consultas de 6 a 8 de la noche, pero ustedes pueden hacerlas en el momento que ustedes quieran, que cuando yo entro yo se las voy a responder, ¿verdad? Encontramos también acá, vamos a ver, es para ver cómo, tengo un problemita aquí con el cursor, denme un segundo para ver si con el mouse poder hacerlo. Ok. Haga clic sobre el botón agregar tarea para enviar de forma efectiva su tarea en formato PDF, revise el archivo antes de subirlo a la plataforma, que ya que se encuentran dañados no se reciben, salvo casos que aporten las evidencias claras, confiables, válidas y refutables que lo acontecido fue un error involuntario ajeno al control de la persona. Las tareas que se evidencien iguales, mucho cuidado, ¿verdad? Se realiza el debido proceso según lo establece el Reglamento General Estudiantil. Recuerden que las tareas y todos los trabajos evaluativos son individuales, no pueden ser grupales, ¿verdad? No se revisan tareas extemporáneas, solo en situaciones debidamente justificadas y con comprobantes probatorios. Entonces, ustedes, o si ustedes no pudieron subir la tarea a tiempo, entonces ustedes tienen que tener un comprobante y las evidencias pertinentes para podérselas recibir. Las instrucciones específicas de la lectura, ¿verdad? Realice la lectura de los planteamientos de la unidad didáctica Fundamentos de Currículum de Zaida Molina Bogantes, capítulo 1 y 2 y 3, y desarrolle las 3 plantillas de forma amplia, de modo que explique y desarrolle correctamente lo solicitado. La explicación de lo solicitado debe realizarse con sus propias palabras y no ser copia textual de la información registrada en la unidad didáctica, ni otras fuentes. Revise los aspectos de las escalas de calificación adjuntas, ya que serán el fundamento que utilizará la persona tutora para asignar la calificación. Entonces, ustedes tienen que siempre, les digo yo a los estudiantes, revisen la rúbrica, lean la rúbrica, porque ahí es donde nosotros, pues, ahí hacemos las calificaciones, pues, obviamente, donde uno les asigna a ustedes la calificación. Realizar Profe, la una lectura. pregunta. Ajá, Perdón que la interrumpa, es que si no luego diga. se pasaba y no veía la manita. Sí. Carol y Eh, Daily. Es que quería como explicárselo y luego yo les daba a ustedes como el espacio para las dudas. ok, Pero no perfecto. importa, Carol, no importa. Ya que está ahí, no importa. Haga la Daily. consulta. Daily, perdón. Acá donde dice que la explicación de lo solicitado debe ser realizarse con sus propias palabras y no ser copia textual, es igual hay que citarlo como paráfrasis. Exactamente, correcto. De acuerdo, esa era. Bueno, Gracias. gracias, Daily. Carol. Hola, Carol. Era la misma. Ok, perfecto, perfecto. Entonces continúo. Déjeme a ver qué se me hizo la. Vamos a ver. Continuamos aquí. Profe, disculpe. Ajá, Entonces, como tiene que ser parafraseado, digamos, tiene que aparecer en la referencia bibliográfica lo que es la presentación que usted nos acaba de mostrar en la clase, más el material didáctico que tenemos en físico. sí, correcto. Ok, perfecto. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver por dónde iba, ya se me fue el hilo conductor. Dice, la explicación de lo solicitado debe realizarse con sus propias palabras y no ser copia textual de la información registrada en la unidad didáctica ni otras fuentes. Revise los aspectos de las escalas de calificación adjuntas, ahorita lo vamos a ver, ya que serán el fundamento que utilizará la persona tutora para asignar la calificación. Realizar la lectura del tema rasgo que caracteriza cada documento curricular a nivel nacional del capítulo 1, ¿verdad? Ese es para que ustedes, pues, obviamente, estén
referenciados con esta plantilla. Desarrolle lo que solicita la plantilla 1, valor 6 puntos. La plantilla 1, rasgo que se caracteriza cada documento curricular a nivel nacional. Rasgo que caracteriza, explique mediante un ejemplo de qué manera la persona docente evidencia en su práctica pedagógica cada rasgo que caracteriza el documento curricular a nivel nacional. Entonces, dice los documentos prescriptivos. Ya yo se los expliqué en el primer capítulo, ¿verdad? Que se proponen objetivos, contenidos u otros elementos curriculares los cuales debe cumplirse de forma obligatoria por parte de los estudiantes de nivel en todas las instituciones educativas del país. Con estas disposiciones se pretende garantizar el cumplimiento de las intencionalidades educativas de la sociedad. Ahí vienen todos los rasgos, que es el abierto y flexible, el de carácter orientador, y creo que, bueno, son estos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo del rasgo 1, ejemplo rasgo 2, ustedes los que tienen que hacer es, bueno, primeramente leer muy bien la unidad didáctica, ¿verdad? Y explique mediante un ejemplo de qué manera la persona docente evidencia en su práctica pedagógica cada rasgo que caracteriza ese documento curricular. Entonces, ustedes, pues obviamente, ustedes de qué manera la docente va a evidenciar en la práctica pedagógica o en el aula, ¿verdad? Este documento o esos rasgos, que es el prescriptivo, luego el abierto y flexible, y luego el documento de carácter orientador, ¿verdad? Ahí el documento abierto y flexible dice: la parte de los elementos prescriptivos que unifican la propuesta nacional incluye elementos que pueden adecuarse en diversos grados a las características de la región, en las instituciones educativas o las aulas. En cada sentido, deja parte de las decisiones curriculares en manos de los docentes. Y el de carácter orientador, perdón, pero ya de tanto hablando en la garganta. Las prescripciones que ofrece este documento son orientadores para la planificación y el desarrollo de la práctica pedagógica. Esto implica que los docentes lo adecúan a la realidad de su institución y alumnos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que poner un ejemplo en cada una de ellos, cómo la docente en su mediación pedagógica pone en práctica esos tres rasgos. Luego en la 2 dice: desarrolle lo que solicite en la plantilla 2, para la cual debe realizar la lectura del tema enfoques curriculares del capítulo 3 de la unidad didáctica, donde dice que los enfoques curriculares, ay, perdón, pero es que eso me está dando, los elementos de currículo, que es el enfoque academicista y el enfoque constructivista, ¿verdad? El rol que desempeña cada uno de los elementos de currículo en cada uno de ellos. Entonces, aquí dice que, vamos a ver, el estudiante, el docente y qué metodología, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben que desde un enfoque academicista, el rol que desempeña el estudiante, el docente y qué metodología va a utilizar. En la 3, desarrolle lo que se solicita en la plantilla 3, para la cual debe realizar la lectura de los temas clasificación de los elementos de currículo, específicamente elementos reguladores y activadores, y el enfoque curricular constructivista. Entonces, ustedes ahí se da el objetivo general. Vea que es un objetivo del programa de estudio: aplicar medidas de prevención y seguridad ante los fenómenos naturales para protegernos. Entonces, ustedes deben de redactar una actividad de aprendizaje que desarrolle el objetivo general propuesto desde el enfoque curricular constructivista. Entonces, ustedes tienen que redactar una actividad con ese objetivo, pero que sea constructivista esa actividad de aprendizaje, ¿verdad? Redacte una actividad que evidencie el desarrollo del tipo de evaluación formativa, el abordaje del objetivo propuesto. Entonces, tienen que hacer una actividad y van a redactar una actividad con una evaluación de tipo de evaluación formativa. Recordemos que hay 3 tipos de evaluación, que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Aquí ustedes en esta tarea tienen que agregar entonces el tipo de evaluación formativa, ¿verdad? Las actividades de aprendizaje y evaluación deben tener coherencia con el objetivo general. Obviamente, recordemos que, bueno, ustedes no lo han visto, pero lo que es una planificación tiene que tener una coherencia, ¿verdad? Horizontalidad
de donde tiene que concordar, obviamente, el objetivo general con las actividades de aprendizaje y la evaluación, ¿verdad? No debe ser que no tenga coherencia. Y la plantilla 4, que es tipos de currículo, el explícito y el oculto, que también yo se los expliqué, describe una característica para cada tipo de currículo, que también está en la unidad didáctica, 2 puntos para cada característica y ejemplifica el tipo de currículo mencionado en la práctica pedagógica, ¿verdad? Entonces, estas son las 4 plantillas para la tarea. Aquí está, queridos estudiantes, la escala para calificar, ¿verdad? Lo que es la plantilla 1, 2, 3 y 4. Y ustedes, por favor, revisen bien esta rúbrica, revísenla, porque de ahí en la plataforma, pues ustedes la suben y ahí esto es lo que uno le califica. Si ustedes explican mediante un ejemplo de qué manera la persona docente evidencia en su práctica pedagógica, el rasgo 1. Explica mediante un ejemplo de qué manera la persona docente evidencia en su práctica pedagógica, el rasgo 2, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son lo que se les va a calificar a ustedes. Por eso yo les digo a ustedes, revisen, ¿verdad? Muy bien, lean muy bien la unidad didáctica. Ustedes, si tienen alguna duda, ustedes nada más lo hacen desde la plataforma y yo con mucho gusto, yo ahí les atiendo. Todo el cuatrimestre yo voy a ser la tutora, ¿verdad? Esta es la tarea 2, pero no nos va a dar tiempo porque son las 7:40 ya y vamos a, entonces, si tienen ustedes cualquier duda, bueno, lo puedo ver algo rápido, ¿verdad? Después, en la otra tutoría, yo se los explico más detallado. Tipos de adecuaciones o adaptaciones curriculares, dice, desarrolle, siempre son las mismas indicaciones, compañeros, queridos estudiantes, las mismas indicaciones en la tarea 1, en la tarea 2, siempre van a ser las mismas. Mucho cuidado, por favor, en el tipo de letra, el tamaño de la letra. Ustedes deben de trabajar en el archivo Word y debe, obviamente, luego convertir ese archivo en PDF, ¿verdad? Para poderse leer, porque la plataforma, si ustedes lo suben en Word, ya ustedes van a perder los puntos. ¿Por qué? Porque la plataforma o yo no los puedo revisar, no lo puedo leer, tiene que ser en PDF. No se aceptan envíos de tareas por medio de correo electrónico, ¿verdad? Obviamente. Y pues la portada, como debe de ser. En caso de dudas en relación con los contenidos didácticos, realicen el foro de consultas de la plataforma. Y ahí viene cómo ustedes deben de subir. Y si está extemporáneo, ¿verdad? Pues obviamente con una justificación debidamente comprobada, con un comprobante probatorio. Ahí vienen las instrucciones específicas. La plantilla 1, tipo de ecuaciones o adaptaciones curriculares, ¿verdad? Describen qué consiste cada adaptación, adaptaciones curriculares de acceso al currículo. Bueno, ahí viene. Ya después lo vamos a detallar un poquito más. Plantilla 2, función de planeamiento didáctico, ¿verdad? Funciones de planeamiento didáctico, permitir la adecuación de trabajo, explique por qué es importante considerar en la práctica educativa cada función de planeamiento, función 1, función 2. La plantilla 3, condiciones que favorecen o perjudican las innovaciones, facilitadores de innovación, obstaculizadores de la innovación, etcétera. Ustedes cuando hacen la tarea 1 pueden ir ya leyendo y ir viendo a ver cómo resuelven la tarea 2 para que no se les acumule, no se les vaya a quedar de último, ¿verdad? Plantilla 4, actividades de aprendizaje para promover el principio de la educación inclusiva a nivel de aula. Y tipos, aquí está la rúbrica, ¿verdad? De la tarea 2. Siempre las indicaciones. Ok. Vamos a, no sé, ahora sí, si tienen alguna consultita, dejamos estos 16 minutos para que ustedes levantando la manita y poderles yo tal vez aclararles algunas dudas al respecto de la tarea 1, si tienen alguna consulta con la plataforma, el aula virtual. Profe, Ajá. Vamos a ver quién está hablando, la, Carol. ajá, Ujú. ¿la plataforma Moodle es obligatoria o se puede solo en el campus normal, digamos?
En EducaU, la plataforma EducaU. Ok. Ahí en la Profe, ajá. entonces otra pregunta, esa plataforma que acaba de mencionar la compañera, yo estaba confundida con eso. A uno como que le da miedo lo nuevo, ¿verdad? Ujú, claro. Entonces, ¿eso de qué se trata? Es la plataforma donde están todas las orientaciones. ¿Ustedes no han entrado ahí, Daily? Pregunto, ¿quién fue la que me Sincer- preguntó? sí, Daily, ustedes Daily, no, sinceramente no he Daily tiene podido. que, ajá, Daily, usted tiene que entrar a la plataforma de UKU, es donde están todos los trabajos, ¿verdad? Todo lo que usted tiene que hacer, las tareas, ahí está todas estas bueno, la orientación que yo les acaba de Ok, leer está ahí, sí, está mucha información, ahí donde ustedes tienen que subir la ah, tarea 1, la tarea 2, el proyecto, etcétera, ¿verdad? profe, disculpe, sí, a la plataforma Educabo sí entraba Ah, ok, ahorita y los ahí, cuatrimestres anteriores. Yo me ajá, ahí refería a es, esto de lo que la sí, compañera está mencionando. no, No, ahí de es hecho donde yo ustedes. entregué la presentación, el foro de presentación y todo Ajá, así. sí, 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 sí. sí, sí, yo Ah, la ok, profe, recuerdo. muchas gracias. Sí, Muchas gracias. ahí es donde ustedes tienen que estar, ¿verdad? Ahí exactamente Ah, donde ok, ustedes tienen que navegar. Bueno, ya los que ya han estado saben cómo es y los que no, pues yo les recomiendo naveguen bastante ahí para que no haya ningún problema, ¿verdad? Profe, disculpe, Ajá. va a sonar feo, pero entonces supongamos que podríamos como omitir esta plataforma de Moodle. Es que yo lo que hablo de la plataforma Moodle es la plataforma en sí, pero ustedes tienen que estar en EducaU. Esa es la plataforma Moodle. Ah, ok, gracias, Ujú. profe. Es en EducaU. Ahí tienen que estar. No se me vayan a confundir. eso era una completa confusión, profe. La Ujú, plataforma Educabo sí la conozco bien, ujú. gracias a Claro, Dios. es Muchas esa. gracias. Con gusto. Tal vez yo quiero intervenir, es que tal vez las compañeras se confunden porque dice plataforma Moodle, pero es que Moodle en sí es como el programa que Ajá, sostiene todas las aulas es, virtuales, es compañeras. correcto. Entonces, cuando dice Moodle es lo mismo que EducaU o AprendeU, Exacto. digamos, es el programa en sí que sostiene las aulas virtuales. Gracias, Catherine. Catherine, fue. Sí, correcto, pero Ah, gracias, Catherine. No sé si tienen. Eleni, sí. Hola, buenas noches, saludos. Buenas Profe, noches. una pregunta. Ajá, Esas plantillas, el trabajo va montado sobre esas plantillas. perdón. El trabajo, digamos, el trabajo va montado sobre la plantilla 1, la plantilla 2. Sí, Ahí uno contesta lo que se le pregunta. es correcto. Vea, una recomendación que le quiero dar a todos ustedes. No recordemos que ustedes tienen que responder ampliamente, ¿verdad? Porque a veces solamente citan, bueno, ahí les preguntan alguna, qué sé yo, como la pregunta esta de los rasgos, ¿verdad? Que ustedes tienen que responder, ustedes solamente van a citar. No, ustedes tienen que ampliar las respuestas, ¿verdad? Como todo personas universitarias, porque si ustedes nada más ponen ahí un párrafo ahí pequeñito, eso no es de universidad. Entonces, recordemos que en la rúbrica dice explicar y cuando se dice explicar, es explicar, no es citar, es explicar, ¿verdad? Para que ustedes lo Profe, tengan de conocimiento. Ajá. disculpe, entonces cada explicación de nosotros debemos, para hablar con más exactitud, parafrasearla o Ujú. basarnos en una cita y No, aplicar la si es explicación. de ustedes, si es vamos a ver, porque dice con sus propias palabras, ¿verdad? Pero no puede ser que con sus propias palabras sea solamente un pensamiento nada más, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Ajá, Daily, otra vez. dígame. Eso siempre he estado muy confundida Ujú, porque, bueno, tengo entendido, me corrige si no estoy en lo cierto, porque ese es el motivo de mi consulta. ujú, Eh, si yo investigo, si yo investigo sobre un tema, tengo entendido que todo aquello que yo saque de la investigación es una paráfrasis, ¿no? ujú. Ok, pero ejemplo, a mí me gusta conversar mucho con docentes ya en la práctica.
Sí. tomarles parecer. Entonces, en ese caso, si yo estoy conversando con ellos, preguntándoles, tomándoles parecer, ¿cómo puedo hacer yo para redactar lo que me quedó a mí de esa conversación? Vamos a ver, Daylin, es que, digamos, ¿cómo te explico? Usted tiene que hacerlo usted con sus propias palabras, aunque usted los conocimientos, digamos, se los esté dando a otra persona. Obviamente, si usted le pregunta a un docente o a otra persona ajena, usted no va a poner lo que ellos le dijeron a usted, sino lo que usted entendió y con sus propias Excel. palabras. No sé si me comprendiste. Sí, claro que sí. Ujú, Y tercera persona de hecho, entonces exacto. no estaría hablando de ellos ni de mí. Mi duda es, esto no tengo que citarlo, eso lo estoy expresando yo, entonces, relatando, por decirlo así. Sí, pero digamos, todo tiene que ir fundamentado, sustentado. Ahora, muy bien, recordemos en las orientaciones académicas, ahí están, ¿verdad? Usted no sé si leyeron todo, vamos a ver si lo puedo compartir otra vez. En las orientaciones académicas, ahí viene, creo que no he dejado de compartir, ¿verdad? ¿O sí? Siempre ven ahí la orientación académica. Sí, aquí ven, Sí, lo están viendo. Sí. Ok, si ustedes ven al final de la orientación académica, acá dice las citas y referencias. ¿Cuándo se realiza, verdad? Aquí viene el ejemplo, también ustedes pueden leer esta parte, paráfrasis, parafraseo, cita no textual o indirecta. Se trata de aquellos párrafos que se escriben con sus propias palabras, pero que están estructuradas siguiendo las ideas plasmadas de un fuente, ensayo. Ahí viene el ejemplo, ¿verdad? De que usted la cita textual, cuando ustedes van a utilizar cita textual, etcétera, ¿verdad? Entonces, léanse bastante esta orientación por acá, fundamentación teórica de los trabajos, bueno, y ahí vienen las apelaciones. En la plataforma, ahí viene también documentos de formato APA, ay, perdón, del formato APA, ¿verdad? Y todo para que ustedes puedan bajarlo y poderlo leer. Eleni, sí. Sí, otra vez yo, perdón. Entonces, digamos, como trabajos anteriores que dice que es obligatorio que lleve 4 citas, 3 citas, 2 citas, eso no necesariamente tiene que ir citas así explícitas. No, si es con sus propias Uno utiliza palabras. una cita, ajá, y si ya uno utiliza la cita y la parafrasea, es parte del trabajo, pero no Claro, porque va a ser rúbrica. exacto, exacto. Entonces, la referencia de lo que uno Es que utiliza casi y no utilizar. le escucho muy entrecortado. Ay, no sé. Profe, disculpe, Ujú, según la compañera le está preguntando es que en la rúbrica dice que tener al menos 4 citas, entonces ajá, que si es una paráfrasis no es una cita, pero no, yo lo que entiendo es que como una paráfrasis igual se cita, igual ujú, exacto, en la rúbrica tengo que poner la referencia de dónde yo exacto, agarré eso y la cita, entonces exacto, las 4 citas igual se cumplen. Esa es la duda de la compañera, lo exactamente. que le Sí, entendí. sí, porque es que se le Gracias. escucha muy entrecortado. Exacto, básese en la rúbrica, compañeras, básese en la rúbrica. Ok, con respecto al contenido de la tarea, ¿todo está bien? Si no, cualquier duda, ya saben, en la plataforma, ahí ustedes, la aclaración de dudas, ahí está, ustedes pueden hacer todas las dudas pertinentes que tengan. Profe, Dime, en este tenemos que ir a hacer un estudio, alguna clase o algo así. en esta tarea no, ni en la tarea 2. En el proyecto hay una historia ahí, si ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? Después lo vamos a ver. Profe, disculpe, es que no me quiero ver como muy ignorante, Tranquila, para eso pero, estamos. pero digamos, sigo con la duda de las otras compañeras, lo que es el parafraseo y la citación. Entonces, por ejemplo, en esta primera plantilla que hice explicar sobre cada uno de los rasgos, dar el ejemplo, ¿verdad? En la práctica pedagógica, Ujú. entonces no es como tan necesario poner según fulano de tal, tararara, y al final el año de publicación del libro.
o si es Sí. necesario. Vamos a ver. Denme un segundito para otra vez ver Trabajamos solo con el libro, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Trabajamos solo con el libro de fundamento. Sí. Vamos a seguir con, voy a ir con otra vez, compañeros, espere para ver dónde ya se me perdió la orientación académica. Un segundito para ver dónde está. Yo creo que ya la dejé de compartir. No, la tiene compartida, profe. ¿La tengo compartida? Sí, es que no la veo. Por acá. Lo que quiero ver es la rúbrica. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, donde lo voy pasando. Sí. Ok. Vamos a ver, porque ya casi son las 8. Vamos a ver, esa es la plantilla. Vamos a ver la tarea 2 y esta es la plantilla, la tarea 1, ¿verdad? Ustedes tienen que basarse, como les expliqué, en lo que es las escalas para calificar lo solicitado. Vamos a ver, dice en la plantilla 1, explica mediante un ejemplo de qué manera la persona docente evidencia en su práctica pedagógica el rasgo 1. Ahí viene lo que es el rasgo 1, el rasgo 2, el rasgo 3. Segunda plantilla, enfoques curriculares, expone el rol del estudiante como elemento de currículo desde un enfoque academicista. ¿Verdad? Esa es la segunda plantilla. Expone el rol de la persona docente como elemento de currículum, expone el rol de la metodología como elemento de currículum, expone el rol del estudiante como elemento de currículum de informe constructivista, expone el rol de la persona docente como elemento de currículum de enfoque constructivista y de un currículo de enfoque constructivista. Tercera plantilla, elementos reguladores y activadores. La actividad de aprendizaje evidencia con coherencia con el objetivo propuesto, evidencia el desarrollo del enfoque constructivista, evidencia el desarrollo del tipo de evaluación formativa, evidencia el desarrollo del objetivo general propuesto. Luego, la cuarta plantilla dice, describa las características de tipo de currículo explícito, de currículo oculto, ejemplifica el tipo de currículo explícito, ejemplifica el tipo de currículo oculto. Entonces aquí viene, dice, excelente 2 puntos, realiza de manera correcta, cumpliendo con todos los solicitados según las indicaciones, cumple parcialmente con los solicitados, evidencia el total cumplimiento de los solicitados. ¿Dónde es que estoy buscando? ¿Dónde dice que hay 4 citas? ¿Será que no lo vi? Vamos a ver. Explicación de sus propias palabras, descalificaciones ya serán. Profe, Daylin, disculpe. Daylin, es que usted, Daylin está por ahí. Sí, aquí estoy. Sí, cuando hablaste de las cuatro citas que había que poner, es que no veo por acá. Profe, bueno, le aclaro. La compañera preguntó que si, no sé si es que no está. Ella preguntó, profe, si en una rúbrica está que deben haber 4 citas, pero no podemos hacer citas directas, solo paráfrasis, si eso hay que citarlo. Entonces yo le explicaba que sí, que igual era una Sí, cita así. porque sí, perdón, Sí, es que sí, fue estaba una duda confundida. de ella, no sé, yo nada más no se la era traducí. no era meramente la tarea, entonces. No, ella hizo esa consulta y Sí, como casi no se le escuchaba, yo le dije, sí. profe, Bueno. aprovechando el espacio, el compañero acaba de mencionar, es que como llegué tarde, no lo sé, que se Ujú. trabaja únicamente con la unidad didáctica, no se investiga en otras fuentes. No, porque bueno, si ustedes quieren hacerlo, no importa, pero ustedes tienen la unidad didáctica, o sea, no importa Ok, si ustedes lo quieren hacer, no de importa. acuerdo, perfecto. Pero ahí está la unidad didáctica donde ustedes, pues Como primera obviamente, base, exactamente, de acuerdo, correcto, muchísimas gracias. con mucho gusto. Bueno, ya creo que ya van a ser las 8, compañeros, vean, cualquier consulta, ya saben, con mucho gusto, en la plataforma Educaú, ahí estamos. Dios mediante, que Dios me los bendiga y que éxitos, y ya saben, en este viaje mágico
vamos a salir adelante. Como la reflexión les dije, no desistan, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar por ahí algunas situaciones que pensamos, voy a dejar estudiar o la carrera, no lo hagan, sigan adelante y aquí estoy para servirles y nos vemos ahí en la plataforma, ¿verdad? Y cualquier situación, pues yo estoy ahí para ayudarles, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, que Dios me los acompañe, cuídense mucho. Buenas noches, profe, que Dios la acompañe. Gracias, Muchas gracias por la reflexión. Buenas noches, muchas profe, gracias. muchísimas gracias. Gracias, que Dios me los acompañe. Éxitos, profe, muchas gracias, buenas noches. Éxitos a ustedes también. Lo vamos a lograr.